Regularmente consumimos una variedad de alimentos que contienen grasa, porque la grasa es una parte importante de la dieta diaria. El organismo mantiene dos clases de almacenes alimenticios, uno pequeño, de glucógeno, para su rápido uso, y otro grande, de grasa, para su movilización lenta, el cual constituye energía concentrada que contiene más kilocalorías por gramo que las comidas magras y los carbohidratos. Por lo tanto, se gana en eficiencia cuando un organismo almacena sus reservas de alimentos en forma de lípidos. Por lo anterior, el cuerpo humano contiene grandes cantidades de lípidos, pero muy pocos carbohidratos, puesto que no se almacena en glucógeno más de lo necesario para suplir la energía de un día. Una de las características más importantes de las grasas es su insolubilidad en el agua. Recordemos que el agua y el aceite no se mezclan. En el programa de hoy hablaremos de un combustible más concentrado en energía que los carbohidratos y que proporciona 2,25 veces más energía que estos, los lípidos. Sustancias que cuando son sólidas se les llama grasas y cuando son líquidas, aceites. Los lípidos, del griego lipos, grasa, constituyen un grupo de biomoléculas estructuralmente muy heterogéneo y extraordinariamente diferentes a los carbohidratos y a las proteínas. Si agregamos aceite de oliva al agua, se verán dos líquidos claramente separados por un límite de fase entre ellos. Si se agita vigorosamente, ambas fases se mezclan mecánicamente, formando una espuma de burbujas de aceite y de agua. Sin embargo, si se deja reposar, las burbujas de aceite y las de agua se reunirán por separado y todo quedará igual que al principio. El aceite arriba y el agua abajo, con el límite de fase entre ambos. Asimismo, la porción líquida del cuerpo es un sistema de dos fases, es decir, está formado por dos líquidos diferentes que no se mezclan, entre los cuales existe un límite bien definido. La fase acuosa no solo contiene agua, sino también sustancias solubles en ella, como los diversos iones inorgánicos, el azúcar, muchas proteínas y demás. La fase no acuosa, o sea, la fase lipídica, no solo contiene grasa, sino también compuestos solubles en ella, como los esteroides y algunas vitaminas. Los lípidos son biomoléculas insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos no polares, como la acetona. La mayoría de los lípidos tienen una parte polar y otra no polar, es decir, porciones hidrofílicas e hidrofóbicas. Esta falta de solubilidad es inconveniente desde cierto punto de vista, ya que permite al organismo almacenar lípidos en todas partes, pero a su vez tiene la ventaja de que el organismo se ahorra la energía asociada al transporte del peso de agua de hidratación, que sí necesita sustancias hidrosolubles como los carbohidratos. Sin embargo, aunque estas fases están separadas, el cuerpo es una unidad funcional y tiene que poseer medios de reunir ambas fases cuando sea necesario. Una de las ocasiones en que esto es necesario es durante la digestión. Dentro de los lípidos presentes en nuestro organismo, los triglicéridos son las grasas más abundantes. Su principal función es el almacenamiento de energía. En los vertebrados existen unas células especializadas llamadas adipocitos o células de grasa, que almacenan grandes cantidades de triglicéridos o triacilgliceroles en forma de gotas de grasa. También las semillas de muchas plantas almacenan triacilgliceroles como fuente de energía. En los humanos, los adipocitos están debajo de la piel, en la cavidad abdominal y en las glándulas mamarias. Una persona obesa podría tener entre 15 y 20 kilos de triacilgliceroles depositados en sus adipocitos, suficiente para suplir la energía requerida por meses. Los triacilgliceroles son ésteres de ácidos grasos con glicerol, formados mediante una reacción de condensación llamada esterificación. Una molécula de glicerol puede reaccionar hasta con 3 moléculas de ácidos grasos, puesto que tiene 3 grupos hidroxilo. Se llaman triacilgliceroles simples si las 3 cadenas de ácido graso son iguales, y mixtos si son diferentes. En algunos animales, los triacilgliceroles que se depositan bajo la piel tienen otra función además de ser almacén de energía. Sirven como aislantes contra las bajas temperaturas.
En los animales que hibernan, las enormes cantidades de grasa que acumulan antes de la hibernación les sirven como reserva de energía. Las cadenas carbonadas de los ácidos grasos que reaccionan con el glicerol pueden ser saturadas o insaturadas. Los triglicéridos con cadenas saturadas, denominados grasas, están en estado sólido a temperatura ambiente y son producidos por los animales, por ejemplo, la triestearina, el componente mayor de la grasa de la carne. Por el contrario, si las cadenas son insaturadas, las insaturaciones provocan cambios en la forma de la molécula que hacen que estos compuestos sean líquidos a temperatura ambiente. Estos triglicéridos se denominan aceites y son fabricados por las plantas. Los triglicéridos que vienen de la dieta se deben hidrolizar utilizando pues las diferentes enzimas pancreáticas intestinales, se solubilizan y se absorben pues como ácidos grasos y la molécula de glicerol. Pero una vez están en el enterocito, o sea en la célula de la mucosa intestinal, ellos se vuelven a reesterificar y forman una partícula muy importante para su transporte en la sangre, que es el kilomicrón. Ese, digamos, es un transporte de los lípidos de la dieta hacia las distintas células y tejidos del organismo. Obviamente este kilomicrón sufre un viaje por toda la linfa, después llega al torrente sanguíneo y de ahí ese kilomicrón va sufriendo diferentes metabolismos por enzimas que lo que hacen es sacarle ese triglicérido y que esos ácidos grasos se puedan utilizar por las células del cuerpo. Cuando uno mide triglicéridos totales en sangre, hablamos de que existe una elevación en los triglicéridos o una hipertrigliceridemia cuando los triglicéridos totales sanguíneos pasan de 150 miligramos por decilitro. Y hablamos de hipertrigliceridemias leves, entre, digamos, 150 y 300, y ya pasados de 300, los triglicéridos, estamos hablando de hipertrigliceridemias ya que pueden ser moderadas. La arteriosclerosis es una enfermedad que ha causado la muerte de millones de personas durante toda la historia de la humanidad. El primer indicio de que el colesterol podría implicar el origen de la arteriosclerosis se produjo cuando el patólogo alemán A. Windaus comunicó en 1910 que las lesiones ateromatosas contenían 6 veces más colesterol libre que una pared arterial normal y 20 veces más colesterol esterificado. Fue un grupo de jóvenes médicos rusos de la Academia Imperial de Medicina de San Petersburgo, liderado por el aristócrata Nikolai Anichkov, quienes concentraron su atención en el desarrollo experimental de la arteriosclerosis y su relación con el huevo de gallina. El grupo se basó en las observaciones del médico Ignatowski, quien logró inducir arteriosclerosis en conejos alimentados con una mezcla de leche y huevos, y notó que en pocas semanas la aorta de los conejos mostraba las mismas placas blanco-grisáceas observadas en la aorta de los humanos fallecidos por problemas cardiovasculares. Ignatowski propuso que era la proteína contenida en la leche y en los huevos la que producía ateromas, conclusión que resultaría errónea. Posteriormente, el joven patólogo N.W. Stocky repitió el experimento dando a los conejos 3 suplementos diferentes a base de tejido muscular de pollo, clara de huevo y yema de huevo. Stocky advirtió que solo la aorta de los conejos alimentados con yema de huevo mostraba placas ateromatosas, lo cual dejó claro que no era la dieta de proteínas, como Ignatowski creía, lo que causaba arteriosclerosis en los conejos, sino una sustancia contenida en la yema. Fue otro estudiante de Anichkov, Sergei Shalatov, quien observó que en los ateromas de los conejos alimentados con yema de huevo se producían pequeñas gotitas de grasa. Inmediatamente pensaron en 2 alternativas. Las gotas eran fosfolípidos, que en la yema del huevo son particularmente abundantes, o era colesterol. Para esclarecer esta incógnita, alimentaron separadamente conejos con fosfolípidos y con colesterol, extraídos de la yema del huevo, y confirmaron que solo los conejos alimentados con colesterol presentaban ateromas. Estudios posteriores han permitido concluir que existen otros factores que inciden en el surgimiento de esta patología en los humanos, como la genética en algunos casos, el sedentarismo, la obesidad, el tabaco, el alcoholismo,
la hipertensión, la diabetes, entre otros. Cuando se tienen problemas de trastorno lipídico, las personas se le van subiendo los lípidos, entonces tienen dislipidemia, trastornos. Esas dislipidemias generalmente están hablando de un alza en los lípidos corporales, que pueden ser triglicéridos, colesterol, digámoslo así. Generalmente esas personas pueden tener mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de ateroesclerosis y todo lo que es accidente cerebrovascular. Entonces, se toma la precaución de que la dieta tenga alimentos con poco contenido de colesterol. Realmente el ser humano, el colesterol no es un nutriente esencial. O sea, el colesterol lo puede sintetizar el ser humano perfectamente. O sea que la dieta no lo tendría que proveer, ¿cierto? Sin embargo, dependiendo de cómo yo lo consuma en la dieta, yo puedo tener menor síntesis, adecuar mi síntesis endógena para mis necesidades particulares, dependiendo de lo que yo esté consumiendo en la dieta. Hay personas que los antecedentes genéticos, algún gen que no sea un gen adecuado, la expresión de algún gen que no sea adecuado, hace que esas personas tiendan a acumular más colesterol, independiente de lo que consuman en la dieta, pero ayuda que la dieta esté moderada, baja o a veces libre de colesterol. Generalmente hablamos de dietas que tengan menos de 200 miligramos de colesterol en el aporte, menos de 200 miligramos. Eso significaría sí restringir todos los alimentos que sean fuentes de colesterol. Estamos hablando de la yema de huevo, estamos hablando de las vísceras, especialmente el hígado, estamos hablando de todo lo que sean las partes grasas de la carne, la leche entera, estaríamos hablando de las mantequillas, alimentos que tienen muy buena cantidad de colesterol. ¿Y cómo sustituimos de pronto esas grasas de origen animal, que son las más altas en colesterol, por lípidos de pronto o aceites vegetales? Aceites vegetales que no tengan mucho contenido en grasas saturadas y que sean más bien altos en grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas. Por ejemplo, estamos hablando de los aceites de oliva, de los aceites de girasol, del aceite de maíz, del aceite de cártamo, y estaríamos tratando de evitar, por ejemplo, un poco los aceites un poco más saturados, el aceite de palma, el aceite de coco y combinaciones de aceites. El nombre de colesterol procede del griego cole, bilis, y stéreos, vesícula, por haberse identificado por primera vez en los cálculos de la vesícula biliar. El colesterol se encuentra en altas concentraciones en el hígado, la médula espinal, el páncreas y el cerebro. En los animales superiores, el colesterol es el principal representante de los esteroides y es esencial para la formación de membranas celulares, necesario para la síntesis de hormonas, síntesis de vitaminas y ácidos biliares. Todas las células tienen colesterol u otras moléculas que presentan una gran similitud con el colesterol. El colesterol y sus derivados se segregan a través de las glándulas sebáceas de la piel para actuar como lubricantes y como cubiertas protectoras del cabello y de la piel. Es un esterol cuya estructura se denomina ciclopentano perhidrofenantreno, caracterizada por presentar un grupo hidroxilo en el carbono 3 del anillo A, un doble enlace entre los carbonos 5 y 6 y una cadena lateral de 8 átomos de carbono anclada en el carbono 17. Desde que se descubrió en el siglo XX que el colesterol juega un papel decisivo en las enfermedades del sistema circulatorio y que es responsable de la mayoría de los accidentes cardiovasculares, no ha cesado de conocerse más y más acerca de esta sustancia y de sus derivados. La primera evidencia sobre la existencia de colesterol se debe al fisiólogo y anatomista francés Paul Thiers de la Salle, quien en 1769 aisló una sustancia de carácter aceitoso desde la vesícula biliar de cadáveres. A quien se reconoce como el padre del conocimiento que actualmente tenemos sobre los lípidos en general y sobre las grasas y aceites en particular, es al químico francés Michel-Eugène Chevreul. En 1824 separó de la bilis humana una sustancia que identificó como similar a una grasa y que llamó colesterina. Desde que fue aislado de cálculos biliares en 1784, el colesterol ha ejercido una fascinación casi hipnótica en científicos de las más diversas áreas de la ciencia.
13 premios Nobel han sido entregados a científicos que dedicaron la mayor parte de sus carreras al estudio del colesterol. Pero el colesterol no solamente interviene en eventos metabólicos, también tiene otras importantes funciones en los organismos. Es la materia prima para que se produzcan las hormonas esteroidales, que son de dos clases: hormonas sexuales, o sea, las relacionadas con las funciones reproductivas, testosterona, estrógenos y progesterona, y hormonas corticosteroides, fundamentales para la regulación de la homeostasis y para el control del estrés: corticosterona, cortisol y aldosterona. Es precursor de las sales biliares producidas por el hígado, importantes en el proceso de digestión para facilitar la absorción de las vitaminas liposolubles A, D, E y K. También es precursor de la vitamina D, involucrada principalmente en la absorción de calcio, y es uno de los lípidos de las membranas celulares donde ejerce una función estructural. El colesterol es un componente de la estructura de membrana celular. No se conciben los seres vivos sin tener compartimentos y membranas biológicas. Estas mantienen el medio intracelular diferenciado del entorno gracias a su naturaleza aislante y tienen una permeabilidad selectiva que permite que entren nutrientes y salgan desechos. Los componentes de las células están separados del medio externo por una membrana que está formada por proteínas 50%, lípidos 40% y carbohidratos 10%. A partir del colesterol se sintetizan las principales hormonas relacionadas con la función reproductora: testosterona, estrógenos y progesterona. La testosterona es la principal hormona masculina. Se produce en los testículos y estimula la formación de espermatozoides y la aparición de las características sexuales secundarias masculinas después de la pubertad: crecimiento de barba y vello púbico, desarrollo del pene y evolución de la voz hacia un tono más grave. La testosterona acelera la síntesis de proteínas y frena su descomposición, lo cual induce a su vez la aceleración del crecimiento. También favorece el desarrollo muscular y conforma la constitución corporal característica del varón adulto. Los estrógenos son las hormonas implicadas en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios de la mujer, en la regulación del ciclo menstrual y de la ovulación y en el embarazo. Además producen el crecimiento de las mamas, el desarrollo de la figura, o sea, de la deposición de grasa alrededor de las caderas y muslos, el crecimiento del vello en el pubis y las axilas y el crecimiento del útero, de las trompas de falopio y del tracto genital inferior. En las mujeres, los estrógenos son sintetizados en los ovarios y su producción está determinada por las fases del ciclo menstrual. También se sintetizan en la placenta durante la gestación. Hay al menos 18 tipos de estrógenos diferentes, de los cuales se destacan el estradiol, el estriol y la estrona. La progesterona es una hormona con estructura esteroidal que actúa a nivel de diferentes tejidos del aparato reproductor femenino. Se produce en los ovarios y su función es promover las condiciones óptimas para que pueda anidarse en el útero un posible óvulo fecundado. El colesterol es precursor de ácidos biliares. Los ácidos biliares son derivados estructurales del ácido colánico de 24 átomos de carbono, que se caracteriza por tener en el carbono 17 una cadena alifática ramificada de 5 átomos de carbono. La acción fisiológica de estos ácidos consiste en disminuir la tensión superficial, emulsionando la grasa y facilitando su eliminación. Además, los ácidos biliares son necesarios para la absorción de las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Los ácidos biliares conservan la estructura del colesterol por ser sus derivados.
La vitamina D o calciferol es un lípido del grupo de los esteroides que se puede obtener de dos maneras: mediante el consumo de alimentos que contengan esta vitamina, por ejemplo la leche y el huevo, y por la transformación del 7-dehidrocolesterol por reacción con la luz ultravioleta proveniente del sol. La vitamina D es la encargada de regular el paso de calcio a los huesos. La carencia de esta vitamina produce el raquitismo. El raquitismo fue tan corriente en el siglo XVII que era conocida como la enfermedad de los niños ingleses. Ahora se sabe que el raquitismo era endémico en estos niños porque había muy poca luz solar durante gran parte del año. Sin embargo, esta vitamina no solo es esencial para niños. En los adultos, la deficiencia de vitamina D ocasiona reblandecimiento de los huesos, síndrome conocido como osteomalacia. La presencia de osteomalacia en mujeres beduinas árabes que van tan cubiertas es una llamativa advertencia de que la vitamina D es tan necesaria para los niños como para los adultos. Existen otros compuestos que conservan la estructura del colesterol, pero que no son producidos por los organismos, sino que han sido obtenidos sintéticamente para fines específicos. Estos son los anticonceptivos orales y los esteroides anabólicos. Los anticonceptivos orales son compuestos sintéticos que alteran el equilibrio de las hormonas que actúan sobre el aparato reproductor humano. Uno de los más usados es la píldora combinada, que contiene estrógenos y progesterona y evita la ovulación. Desde los años 60 se empezaron dosis muy altas en los anticonceptivos orales, que eran muy efectivas en cuanto a no dejaban quedar en embarazo, pero los efectos secundarios eran muy marcados, especialmente las trombosis en miembros inferiores y tromboembolismos. A partir de ahí se fueron rebajando las dosis, que vieron que eran igualmente eficaces y suficientes para no quedar en embarazo, y ya tenemos los preparados hormonales de microdosis o con muy bajas dosis, sobre todo de estrógenos. El otro componente, que es la progesterona, también se ha reducido notablemente la cantidad de estas hormonas en los preparados, y con unos efectos buenos en el sentido de que no dejan quedar en embarazo, pero con menos efectos secundarios, que es la ventaja de las últimas dosis que tenemos. Los esteroides anabólicos son una versión sintética de la testosterona, hormona sexual masculina, desarrollados en 1960 por el doctor norteamericano John B. Ziegler, que producen efectos similares a la hormona natural. Estas hormonas promueven el crecimiento de los músculos, efecto anabólico, así como también el desarrollo de las características sexuales masculinas, efecto andrógeno. En el deporte, primero, es ilegal utilizar esteroides anabólicos. Los esteroides anabólicos son doping, son reportados por el Comité Olímpico Internacional como doping, porque además de ser anabólicos son androgénicos, es decir, que al ser androgénicos puede estimular unos receptores diferentes como los de la próstata, o incluso convertirse en estrógenos. Como ustedes saben, en derivados del colesterol pues se puede producir testosterona, y en uno de los caminos hay una vía que se puede desviar a estrógenos. Entonces esos esteroides anabólicos en exceso se puede desviar a estrógenos. Esto puede causar diferentes patologías en el organismo cuando se comienzan a utilizar los esteroides anabólicos, como caída precoz del cabello, que se llama alopecia, como daño hepático porque hay alteraciones de las transaminasas en el hígado, hay aumento y crecimiento de la próstata. Al aumentar los estrógenos en el organismo, sobre todo en género masculino, puede estimular la glándula mamaria y hacer que ésta crezca. Eso se llama ginecomastia. Entonces hay diferentes aspectos, incluso cardiovasculares, porque en el mismo proceso de las lipoproteínas las afecta y disminuye el colesterol bueno, que es el HDL, y aumenta el colesterol malo, que es el LDL, y produce pues un aumento del riesgo cardiovascular altísimo, tanto que puede terminar súbitamente en un infarto agudo de miocardio y en la muerte por su abuso. En este programa hemos visto que las grasas cumplen diversas funciones en nuestro organismo. Hablamos de un combustible más concentrado en energía que los carbohidratos y que proporciona 2,25 veces más energía que estos, los lípidos, sustancias que cuando son sólidas se llaman grasas y cuando son líquidas, aceites. Nos acercamos al conocimiento de los lípidos a partir de sus características y en particular de uno de los lípidos que interviene en buena parte del funcionamiento de nuestro organismo, el colesterol, el cual se ha convertido en un mito en las últimas décadas y es una de las consecuencias del modo de vida moderna.